inadecuadamente. Les decía, tratar de levantar al que se acaba de caer por unas escaleras, forzar a una persona a sentarse después de haber sufrido un impacto contra un vehículo, darle cualquier tipo de alimento o bebida a una persona que está todavía somnolienta o desmayada. Son cosas que realmente, unos errores muy frecuentes que tenemos que totalmente eliminar. Dar medicación, ya les dije anteriormente que eso se transforma en el tema de la imprudencia. Nosotros no vamos a dar ningún tipo de medicamentos hasta que llegue el servicio médico, quienes son los encargados de conocer historia clínica y son los autorizados en dar cualquier medicamento. Nosotros, por más que conozcamos algunos medicamentos básicos que no lo dan siempre en las EPS, porque a mí me sirvió, pues a él también le va a funcionar, estamos cometiendo un grave error y puede incluso caer inclusive en un grave delito. Dar líquidos de cualquier calidad, ni siquiera agua, y esto va a depender de la condición del paciente. Dejarlo solito, así sea para traerle sus pertenencias, así sea para traerle su número, su teléfono celular, pero en esos pocos minutos que yo abandoné a la víctima para hacer esa simple diligencia, ahí pudo haber una variación importante del estado de conciencia del paciente que yo no lo detecté. Entonces, no, nada, yo no lo puedo dejar solo en ningún momento, o me relevo con otra persona, pero el paciente no debe quedar nunca solo. Permitir que rodeen al paciente, también eso es algo terrible porque además de que me le están quitando oxígeno, estamos viendo son personas que realmente quieren es curiosear la escena y eso también es totalmente respetable y hay que hacerlo para el paciente, procurar un trato digno y que las personas pueden causar molestia. Atender sin bioseguridad. Ojo, es muy importante tener medidas de bioseguridad como protección con guantes, protección con tapabocas, con monogafas, en lo posible, ya que el riesgo biológico aquí se va a potencializar más de lo normal porque yo puedo estar expuesta a fluidos corporales del paciente y yo pues no debo en ningún momento manipularlos. Diagnosticar. Hay veces nos parece que ese desmayo, eso fue de pronto porque tuvo un problema de corazón o de pronto es un problema de la cabeza. Nosotros no, si no somos conocedores del tema, mejor omitamos esos comentarios, no demos diagnósticos así a simple vista, ya que eso le compete es al personal paramédico. Ayudar sin comprobar si es seguro. Pues miremos primero el sitio de la escena. Les decía, de pronto puede haber caída de elementos, puede haber una explosión, puede haber otra situación donde puede ocurrir que también entre yo como una víctima o que las personas que estén por ahí cercanas también puedan ser otras víctimas adicionales. Entrar en pánico, porque eso lo que hace es alarmar más a los demás, crear temor, zozobra, angustia, estrés y realmente ya pueden haber más de una persona con afectación mental. Llamar a emergencias en el momento inadecuado. Cuando ya lo llamamos es cuando ya ha pasado más de media hora y ahora sí nos acordamos de llamar a una ambulancia. Esto tiene que ser de inmediato porque mientras viene ese servicio de ambulancia es donde yo entro a actuar. Gravedad de las lesiones, pues muchas veces por simple vista decimos, no, es un simple cortón, una cortadita. O empeoramos o con un pequeño sangrado formamos ya la tremenda película y ya le decimos al personal de ambulancias que el paciente ya está desangrándose completamente. Pues bueno, pues en una parte no es que hay que exagerar, pero sí por lo menos ser muy concretos y muy objetivos en la situación del paciente y utilizar técnicas inadecuadas que quizás las vi viendo televisión, en alguna novela, o me las contaron, o yo creo que eso se debe hacer así, y aquí no se cometen esos errores médicos que inclusive algunos pueden ser totalmente irreparables. Debemos contar con botiquín de primeros auxilios en todo lado, inclusive en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en todo sitio debe haber un botiquín de primeros auxilios, ya que este nos va a ayudar a la prestación oportuna y adecuada en el momento de la emergencia. Entonces, partamos de esos principios. Los botiquines deben contener elementos como sustancias antisépticas, material de curación, en algunos casos instrumental. Instrumental hablamos de tijeras, no que tengamos el kit de sutura. Eso está totalmente descartado y no se debe mantener allí.
La selección de los elementos debe considerar las lesiones comunes, el número de víctimas y competencia del personal. Por lo tanto, requiero de un botiquín bien dotadito para que tenga buenos, suficientes materiales de acuerdo a mi sitio de trabajo, por la cantidad de trabajadores, pues no me voy a conformar con un pequeño botiquín, sino que debo tener bastantes recursos. La ubicación del botiquín debe estar siempre en un sitio de acceso fácil y que yo lo pueda ver y no que esté guardado en gabinetes o en lockers, sino que tiene que estar siempre fácil para poderlo agarrar. Es crucial controlar su uso mediante registros para evaluar y mejorar los suministros. Siempre hay que estarlo chequeando, sí, para verificar que este botiquín esté completo, el stock esté siempre al día, con elementos completos y con sustancias o algunos productos que tienen fecha de vencimiento y que estén totalmente actualizados. Los datos recopilados ayudan a investigar las causas de las lesiones y para prevenir su recurrencia. Algunas veces se lleva el control de la emergencia que sucedió para saber, pues, de pronto, como para justificar el material, pero pues realmente eso pues se lleva como una especie de control. Medicamentos, sujeta a la disponibilidad de un profesional competente, es decir, personal del área de la salud, en preferencia médico, en el área de la salud u orientar al trabajador en la consulta médica a través de la IPS asignada por la EPS. Entonces ya saben, por favor, no somos nosotros el primer respondiente quien debe realizar la medicación ni recetar, sino ya cuando el paciente está en manos de los profesionales, por favor. En cuanto a la legislación de los primeros auxilios, entonces tenemos esta resolución que es un poquito viejita, está del año 2007, pero sigue aún vigente, que es la resolución 705. Esto está para Bogotá, pero realmente cualquier ciudadano de cualquier zona del país puede apoyarse en esta resolución para que construya su botiquín. En esta resolución nos habla sobre lo que debe tener en contenido los tres tipos de botiquines que en este momento se tienen. Entonces, en esto establece una obligatoriedad en el uso de elementos de primeros auxilios y se dictan otras disposiciones. Esta normativa, les decía, aplica para Bogotá porque pues esto fue generado por la Secretaría Distrital de Salud, pero insisto, eso también se puede llevar a cualquier zona del país porque pues no hay una normatividad es a nivel nacional, pero es aplicable, o sea, no hay ninguna diferencia entre Bogotá y el resto del país, se puede mantener. Entonces, yo les sugiero que por favor tomen nota de esta resolución para que ustedes muy juiciosos en sus empresas y en sus casas la consulten, verifiquen el contenido que debe tener el botiquín tipo A, el botiquín tipo B y el botiquín tipo C. El botiquín tipo A es el que podemos tener en un hogar, bueno, aquí vamos a hablar un videito rápidamente sobre lo que debe contener el botiquín, pero les decía botiquín tipo A, que es el más sencillo, el que podemos tener en el hogar, en un vehículo, en una empresa muy pequeña, o ya el botiquín tipo B, que podemos tener en una empresa que tenga más trabajadores, por lo menos más de 10, o que la operación genere un poco de riesgo, accidentes, caídas, cortes, atrapamientos con máquinas, contacto con químicos, o el botiquín tipo C es el que ya se crea de una forma más institucional, como sería la zona de la enfermería para sitios donde hay más aglomeración de personas. Veamos rápidamente cómo es el tema del botiquín. Cuando hablamos de botiquín, simplemente nos estamos refiriendo a un elemento que contiene en su interior algunos insumos, material instrumental y material de curación que nos van a ser supremamente útiles en nuestros hogares porque no sabemos en qué momento pueda ocurrir una eventualidad. ¿Cuáles elementos tenemos básicos? Empecemos a hablar acerca de un apósito. Te sirven para detener hemorragias, indispensables. Te sirven para cubrir heridas. Te sirven para hacer curaciones y entre otros usos. ¿Qué tal una venda triangular? Tiene muchas utilidades, desde colocar en la parte posterior de una persona que está convulsionando para que no se golpee la cabeza. Me pueden servir para inmovilizar a una persona en caso tal que quizás se haya caído y se haya luxado el hombro. Me sirve para cubrir a una persona si tiene frío. Un micropore. Puedes coger con el micropore, armar unas maripositas, que es doblar el micropore de tal manera que lo puedas utilizar para afrontar bordes de herida
y que de esta manera se pueda empezar ese proceso de cicatrización de manera más adecuada. Una bolsita de solución salina o de agua estéril es supremamente útil porque las heridas tienen como principal riesgo el tema de la infección. La solución salina te sirve para el tema de quemaduras. También podríamos implementar unas tijeras. Las tijeras te sirven para cortar un montón de elementos, inclusive cuando sea necesario acceder a la herida y cortar algunas prendas de vestir. Los guantes también hacen parte de esos insumos que no pueden faltar y precisamente es porque los van a proteger a ustedes como auxiliadores y a la persona a la cual estén ayudando, independientemente del motivo por el cual lo estemos haciendo. Y recuerden, dentro del botiquín de primeros auxilios, solamente debería tener lo que sepa utilizar. Si va a tener medicamentos dentro del botiquín, cerciórese que sean los medicamentos de uso de las personas del hogar y que sean recetados. No son medicamentos para ofrecerle a la vecina que mire que me da dolor de cabeza y le puedo recetar esto porque no somos médicos. Esperamos estos tips les sirvan a ustedes para que puedan armar su propio botiquín y estar preparados ante cualquier eventualidad. Bien, entonces espero que hayan tomado nota de esos tipsitos tan importantes sobre el botiquín. Cuando hablamos también de anatomía, entonces pues esto pues pudimos haber visto en el colegio o a lo largo de la vida, pero también es importante tener un poco de conocimiento del funcionamiento del cuerpo humano. Debemos también reconocer que nuestro cuerpo son una serie de sistemas que están siempre entrelazados, es decir, que el sistema óseo no trabaja solo, él trabaja en compañía del sistema muscular, pero para que se produzca esos movimientos tiene que tener interacción con el sistema nervioso, pero para que también pueda un movimiento tiene que tener mucha irrigación sanguínea, o sea que necesitamos el sistema vascular. Entonces, miren que esto es siempre, el cuerpo humano es una perfección, es una máquina, pero todos sus sistemas se interrelacionan, se relacionan entre sí. Por lo tanto, cuando hablamos de lesiones, podemos también pensar qué puede más allá de tener de una cortadura, que puede afectar el tejido, puede tener afectación en la piel, en el músculo, puede también tener un problema de hemorragia porque hay un vaso sanguíneo allí sangrando, porque también puede empezar, y si lo permitimos desangrar o que la hemorragia continúe, pues la persona se va a empezar a deteriorar. Entonces, tenemos que tener también estos conceptos muy sencillos. Tampoco pedimos que tengan ustedes todo el compendio de una anatomía completa de los que debe tener pues un personal de la salud o un médico, pero sí conocer básicamente el funcionamiento de nuestro cuerpo humano, la posición de los huesos anatómicamente, mirar por dónde yo puedo sentir un pulso, porque sé que por allí pasa una arteria un poco más superficial, mirar también todo el tema del tema digestivo, o sea, todo esto yo los invito para que ustedes también de una forma muy autónoma, pues echen un repasito a la anatomía, que eso encontramos bastante información en internet o algunos portales de salud, donde nos ayuda nuevamente como a hacer un estudio muy sencillo, muy básico sobre todo el tema de del tema de los sistemas del cuerpo humano. En cuanto a los signos vitales, entonces, pues tenemos que los signos vitales son aquellos indicadores que van a reflejar el estado fisiológico de los órganos vitales, por ejemplo, del corazón, por ejemplo, del pulmón, y expresado en manera inmediata, expresan inmediatamente cambios que suceden en el organismo. ¿Cómo? Puede ser la toma de pulso o frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la respiración, es decir, todo el sistema del pulmón, el reflejo pupilar que nos va a ayudar también a dar una alerta sobre el estado cerebral del paciente y la presión arterial. Entonces, algunos elementos con los que necesitamos para tomar estos signos vitales va a ser tener un termómetro en nuestro botiquín, un termómetro que ojalá debe ser de tipo digital para evitar cualquier accidente por el termómetro de mercurio, que es en vidrio. Es muy bueno, sí, pero es muy inseguro. Entonces, para evitar accidentes, nos referimos siempre a un termómetro digital. Vigilar que este termómetro pues tenga pila, que esté siempre prendidito, que lo podamos revisar y funcione. Para la toma de tensión arterial, pues requerimos de manera muy doméstica el uso de dos elementos, lo que es tensiómetro y fonendoscopio o estetoscopio. Estas dos cosas juntas nos van a ayudar a dar una toma de presión arterial. Lo importante es que sepamos tomar esta tensión arterial adecuadamente y que ojalá pues la persona sepa, además de tomarla, el resultado, qué hay que hacer con ese resultado que me marca, porque en algunos casos me marcará una hipertensión y no sé qué hacer. Pues es muy bueno saberlo tomar, pero es importante también actuar ante el resultado.
En algunas ocasiones se tienen tensiómetros digitales que también pues, son muy efectivos, pero aquí sí se requiere de una calibración estrictamente anual, ya que ellos pues si no son de uso continuo, de uso frecuente diariamente, pues estarlo todo el tiempo guardaditos, pues ellos pueden también empezarse a descargar y pueden tener alteraciones en los resultados. Entonces es importante que siempre esté en constante revisión de calibración. Contar con un reloj que nos va a ayudar, ojalá que sea un reloj que tenga segundero, es el que nos va a ayudar a